El día de hoy decíamos que íbamos a hablar de una prueba en específico y vamos a hablar, decíamos entonces, de la prueba confesional. Según algunas definiciones, nos dicen que esta prueba confesional proviene de la expresión confesión, y esta a su vez tiene el origen en el término latino confessio, que significa el reconocimiento personal de un hecho propio. En el verbo confesar se alude a una conducta que entraña la aceptación personal de haber sido actor de un acontecimiento o la admisión de saber algo. No incluimos como elemento del vocablo confesión la declaración del reconocimiento, habida cuenta de que la acción de reconocer algo propia de toda confesión puede ser tácita y no expresa. Habría que decir que una de las primeras características de la confesión es que esta tiene que derivar de una parte del proceso. Es decir, no puede confesar quien no forma parte de un proceso. Si bien es cierto, todos podemos expresar declaraciones de hechos, si estas declaraciones fueran de alguien que no forma parte del proceso, entonces no estaríamos en presencia de una confesión, sino propiamente de una declaración en el sentido lato, como podría corresponder a un testimonio, que en este caso se relacionaría con una prueba testimonial, ¿sí? Pero decíamos entonces que para que pueda ser considerada como confesión, tiene que provenir, decíamos, tiene que provenir de alguna de las partes en el proceso. Si ustedes leen su ley federal de trabajo, van a darse cuenta o van a poder observar que cuando se habla de la prueba confesional, se habla de la prueba confesional en un sentido general. Sin embargo, la doctrina nos ha dividido estas confesiones en distintos tipos de confesiones que pueden realizarse por parte de los intervenientes en el proceso, y las divide, digamos, en una especie de confesión simple, que pues va a ser precisamente, decíamos, aquella declaración que hace alguna de las partes en el proceso. Incluso puede ser o derivarse de la prueba confesional como tal. Luego podemos encontrar la confesión tácita, que se va a derivar del silencio que se entrañe o cuando se realiza una falta de respuesta ante una posición específica. Es decir, la prueba confesional, como vamos a ver más adelante, se realiza a través de una serie de preguntas a las que se le denomina posiciones. Y entonces, cuando se formulan estas posiciones y alguna de las partes guarda silencio o evasivas, puede ser considerado como confeso. Habría que decir que también otra de las formas en que puede realizarse una confesión es cuando se omite dar contestación puntual a los hechos de la demanda. Decíamos cuando realizamos el ejercicio tanto de la demanda como de la contestación, que teníamos que ser muy puntuales con la respuesta a los hechos que nos formulaban en las demandas, porque si no lo hacíamos, si nosotros no realizábamos algún pronunciamiento, ello podía implicar precisamente la confesión del hecho, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo de confesión, que es la confesión ficta. Y esta confesión ficta surge precisamente como consecuencia de la incomparecencia a la prueba confesional. Es decir, cuando se nos cita, cuando la autoridad emite el acuerdo que señala día y hora para el desahogo de la prueba confesional, normalmente agrega ahí, decíamos, apercibimientos. Y estos apercibimientos, decíamos que son amenazas legales, y estas, como consecuencia, pues van a constituir la advertencia a las partes de lo que va a ocurrir en caso de que no comparezcan. Y en este caso, el apercibimiento para no comparecer a la prueba, al desahogo de la prueba confesional, pues va a ser precisamente tenerlos por confesos. Y luego otro tipo de confesión que podemos encontrar es la confesión expresa. Y esta se va a derivar de alguna manera o relacionar con otra prueba a la que nosotros podemos conocer como instrumental de actuaciones, y no va a ser otra cosa que las declaraciones, reconocimientos o aceptaciones que se realicen precisamente cuando estamos en una actuación. Es decir, puede ser en el escrito de demanda, puede ser en el escrito de contestación a la demanda, o puede ser incluso
en el desahogo de alguna audiencia, ¿no? Estamos manifestando, realizando alguna manifestación y de repente decimos, y toda vez que el salario del trabajador era de 1,000 pesos, y si a lo mejor el salario era un punto que estaba controvertido en un inicio, alguien podría decir, ah, bueno, a ver, el patrón ya dijo que el salario era de 1,000 pesos, ¿no? Entonces hay una confesión ahí y debe de tomarse en consideración. Entonces decíamos, si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo nos habla únicamente de una prueba confesional como un todo, estas, ¿cómo podríamos decir? Pues clasificaciones, si bien es cierto, no tienen ningún efecto legal, pues de alguna manera nos dan una pauta para poder comprender un poquito mejor esta figura de la prueba confesional. ¿Sí? Pero hay que decir que la prueba confesional se encuentra regulada en el artículo 786, el cual nos dice que cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones. Decíamos, estas posiciones van a ser precisamente una serie de preguntas y cuestionamientos que normalmente y por costumbre se formulan en sentido afirmativo. Es decir, un ejemplo de posición podría ser que usted despidió al trabajador el día miércoles 20 de octubre, ¿no? Esa sería una posición. De tal manera que la respuesta que permite únicamente es un sí o un no. ¿Sí? Entonces, estas posiciones se van a realizar a través de, decíamos, afirmando o negando la posición que se formule. Y decíamos entonces que cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones, las cuales, tratándose de personas morales, se desahogarán por conducto del representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones. ¿Y cómo vamos a saber entonces cuando alguien está facultado, en el caso de las personas morales, para absolver posiciones? Bueno, cuando hablábamos de la personalidad y de los incidentes de falta de personalidad, recordarán ustedes que decíamos que teníamos que verificar cómo acreditaba la personalidad cada quien, ¿no? Y entonces, en el caso del desahogo de la prueba confesional, cuando nosotros verificamos quién va a absolver posiciones, pues tenemos que corroborar precisamente que esa persona que lo va a hacer en representación de una moral, pues tenga esas facultades. ¿Y dónde lo vamos a corroborar? Pues desde luego en el instrumento notarial, que es precisamente cómo va a acreditar esa personalidad o esa posibilidad de absolver las posiciones. ¿Sí? En el caso de los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones, absolverán posiciones por conducto de su secretario general o integrante de la representación estatutariamente autorizada o por apoderado con facultades expresas. Lo mismo, ¿no? Si tenemos un acta de asamblea, si tenemos el instrumento que acredita la personalidad del apoderado de la organización sindical, pues desde luego que ahí podremos verificar si tiene esas facultades para absolver posiciones. Y luego, por otra parte, el artículo 787 nos dice que las partes también pueden solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y en general a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que le dieron origen al conflicto les sean propios. Y ponemos énfasis aquí en que les sean propios porque a este tipo de confesional, por lo regular se le llama confesional para hechos propios. Y hay que decir que es un tipo de confesional que es sui generis de alguna manera, porque decíamos que una de las reglas para que la prueba confesional sea admitida, pues es que quien va a absolver posiciones sea parte del proceso. Es decir, el actor era Guadalupe Reyes, la demandada era FEMSA o Coca-Cola, y entonces nosotros solo podremos traer, por regla general, a absolver posiciones al representante legal de FEMSA o Coca-Cola y al actor, que en este caso es Guadalupe Reyes, ¿no? Y en ese sentido, fuera de esas personas, nadie más podría absolver posiciones porque no forman parte del proceso, ¿sí? Sin embargo, a lo mejor Guadalupe Reyes dice, pero a mí quien me despidió fue mi jefe, que era el gerente general de la planta Coatepec, ¿no? Y si bien es cierto, el gerente de la planta Coatepec no necesariamente es el representante o apoderado legal de la empresa, ello no significa que no tenga conocimientos que forman parte del proceso.
Y entonces, si ustedes identifican las funciones sobre las que versa este artículo que nos dice funciones de dirección, administración, estamos hablando de trabajadores de confianza. Y recuerden ustedes que una de las funciones, digamos, al menos administrativamente, una de las funciones de este tipo de trabajadores, pues es precisamente la de fungir como representantes del patrón. Quizás no representantes en el sentido amplio, en el sentido de encontrarse facultados para incluso la representación legal, pero sí, cuando menos, como una representación simbólica del patrón, es decir, son una parte del patrón. Y entonces, al ser esa extensión del patrón, pues desde luego que también pueden formar parte del proceso. Y por eso decíamos, se puede realizar esta confesional para hechos propios. Para esto nos dice el artículo 788 que la Junta ordenará se cite a los absolventes de manera personal. Cuando hablamos de las notificaciones, ustedes recordarán que una de las notificaciones que tenía que ser de carácter personal era precisamente el acuerdo o auto que cita o que señala fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional, es decir, para absolver posiciones. Y en esa misma correlación, el artículo 788 nos dice que deben de citarse personalmente quienes van a ser los absolventes o sus apoderados. Y aquí es donde viene, decíamos, el apercibimiento. Dice, apercibiéndolos de si que no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen. Entonces, ahí está el apercibimiento. Y luego, en concordancia, o para reiterar esto, el artículo 789 nos dice, si la persona citada para absolver posiciones no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieran articulado y calificado de legales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podemos ver que, decíamos, la autoridad tiene que formularle desde la notificación el apercibimiento y que en caso, desde luego, que ya estuviéramos en el desahogo de la prueba y no compareciera la parte que va a absolver, pues tendría que hacerse el efectivo ese apercibimiento. Habría que decir, y vale la pena acotar, que la jurisprudencia nos ha dicho que esta parte del apercibimiento es muy importante en la notificación, porque no todos, obviamente, somos conocedores del derecho y como gobernados, pues menos. Y en ese sentido, si, por ejemplo, la autoridad fuera omisa en señalar el apercibimiento en el acuerdo, pues la persona que va a absolver posiciones, desde luego, no tendría conocimiento de que en caso de no ir, se le tendría por confesa, ¿no? Y entonces la jurisprudencia nos ha dicho que no puede hacerse efectivo un apercibimiento que no ha sido formulado desde la notificación. Entonces, la autoridad tiene que ser muy cuidadosa para que al momento de que se le cita a esta persona que va a absolver, pues se establezca ahí puntualmente ese apercibimiento. Y luego habría que decir, para efectos de distinguir esto que comentábamos hace un rato entre la confesión ficta, que decíamos que es cuando no se responde, o más bien cuando se tiene por confeso, derivado de la incomparecencia de la confesional. Hay otra, en algún otro momento, algunas personas quisieron equiparar la contestación cuando se formula en rebeldía. Cuando hablábamos del procedimiento ordinario, decíamos que uno de los apercibimientos para la parte demandada era de que si no comparecía en la etapa de demanda y excepciones, pues se le tendría por contestada la demanda en sentido afirmativo. Y entonces en algún punto algún promovente dijo, bueno, en virtud de que el patrón no dio contestación a la demanda, se le tiene por confeso. Y la jurisprudencia nos dijo, no, la confesión ficta que se deriva de la prueba confesional cuando no se compareció al desahogo de esa prueba, no tiene el mismo efecto y desde luego no forma parte de esa confesión cuando lo que ha ocurrido en la realidad es que no se dio contestación a la demanda. Y entonces dice que lo que se va a generar con la contestación de la demanda en sentido afirmativo, cuando se ha producido como consecuencia de la rebeldía o incomparecencia de las partes en la etapa de demanda y excepciones, dice, no tiene ese peso ni tiene ese valor de la confesión ficta, porque la contestación de la demanda en sentido afirmativo solo establece una presunción de que lo que afirma el trabajador en su demanda es cierto, ¿sí? Pero solo genera una presunción, mientras que la confesión ficta
sí genera, entre comillas, una relativa certeza, porque la confesión como tal es una prueba, es un medio de prueba que está establecido en el catálogo del que hablábamos ayer. Y sin embargo, decíamos, esta contestación en sentido afirmativo no es un medio de prueba, es una consecuencia procesal de no haber comparecido o no haber dado contestación a la demanda. Pero no es lo mismo. Y aquí de alguna manera la jurisprudencia nos los pone un poco más claro. ¿Sí? ¿Cómo se va a desahogar esta prueba confesional? Bueno, el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que para el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes. Primero, las posiciones pueden formularse en forma oral o por escrito. Habría que decir que a diferencia de algunas materias en las que por tradición o incluso obligación procesal, en las que debe de exhibirse el pliego, ese pliego de posiciones o interrogatorio, tiene que exhibirse desde la demanda o la contestación de la demanda. Aquí en el proceso laboral no ocurre ello. La podemos formular de manera verbal o por escrito, y ya sea que entreguemos el pliego en el momento del desahogo de la audiencia de la prueba confesional, o las podemos formular verbalmente en ese momento del desahogo de la prueba confesional. ¿Sí? Eso lo hacemos a reserva, decíamos, lo podemos hacer en ese momento a reserva de que la persona que deba absolver posiciones radique dentro de la jurisdicción de la junta donde estamos tramitando el asunto. Porque si esto fuera de esa jurisdicción o fuera de esa, más que nada, circunscripción territorial, tendría, ahí sí, en ese caso excepcional, tendría que agregarse el pliego desde el ofrecimiento de pruebas. ¿Sí? Entonces decíamos, pueden formularse de manera oral o por escrito, y nos dice que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia. Y habría que decir, lo podemos hacer también desde la formulación de la demanda, contestación de la demanda o el ofrecimiento de pruebas. No pasa nada. Simplemente al momento de la prueba confesional lo ratificamos o lo reiteramos en ese momento. También es posible, ¿no? Pero si no lo hiciéramos, lo podemos hacer, decíamos, hasta el momento de la audiencia. Luego nos dice la fracción segunda, las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos controvertidos. No deberán ser insidiosas o inútiles. Y nos aclara, son insidiosas las posiciones que tienden a ofuscar la inteligencia del que ha de responder para obtener una confesión contraria a la verdad. Y son inútiles aquellas que versan sobre hechos que ya hayan sido previamente confesados. Y al igual cuando hablábamos ayer de las reglas generales de las pruebas, decíamos, por ejemplo, que si el trabajador o la parte actora en el ejercicio que hacíamos de Coca-Cola, en ese caso el trabajador decía en su demanda que era chofer, o el patrón al contestar la demanda decía que él era chofer, pues decíamos, la categoría en este caso de chofer, pues ya no está controvertida, ¿no? Ya todas las partes admitieron que se trataba de un chofer. Entonces, si yo hiciera un pliego de posiciones y mi primera pregunta es que diga el trabajador, en el caso del trabajador, si él era chofer, ¿no? O si le preguntamos al patrón, que diga el patrón que el trabajador tenía la categoría de chofer. Pues desde luego que estaremos en presencia de una posición inútil, porque no tiene caso que busquemos una confesión que ya está demostrada, ¿no? Que ya se fue aceptada, que es un hecho que no tiene controversia, que no está controvertido, y bueno, pues ningún caso tendría desgastar el proceso con ese tipo de preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué posiciones formular? Pues tenemos que revisar el escrito de demanda, tenemos que revisar el escrito de contestación a la demanda y tenemos que revisar las pruebas para ver si además lo que nosotros estamos preguntando no está acreditado como otro medio. ¿Sí? Ahora, esta parte de las calificaciones, digamos, de insidiosas, inútiles, tienen que ver con un proceso de calificación que va a hacer la autoridad. Habría que decir que a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, en el que normalmente son las partes en el proceso quienes tienen que solicitar la calificación, aquí esa calificación ocurre oficiosamente.
Es decir, la Junta las tiene que calificar. Y normalmente cuando nosotros pedimos intervención y le decimos a la autoridad, oye, esa posición es insidiosa, o oye, esta posición es, inútil o ociosa, y entonces la autoridad normalmente nos responde, no, yo no te puedo dar intervención para que tú te pronuncies sobre las posiciones porque la ley no me lo permite, ¿no? Y era lo que decíamos, que la autoridad tiene que actuar bajo ese principio de legalidad porque solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Y ahí en ese caso me parece que sí es acertado el criterio de la autoridad, porque pues si así lo dice la ley, pues no puede haber variante, ¿no? Decíamos, sin embargo, en el proceso penal, y así va a ser en el nuevo proceso que se va a sustanciar ante los tribunales laborales, en ese proceso, nuevo proceso que se va a sustanciar ante los tribunales laborales, sí va a ser posible solicitar esa calificación, tal y como ocurre en el proceso penal acusatorio. Porque, pues, aquí ya va a haber un principio de inmediación, es decir, en el que el juez va a tener que estar regulando el desarrollo de la audiencia. Luego nos dice la fracción tercera de este artículo 790, el absolvente deberá identificarse con cualquier documento oficial y bajo protesta de decir verdad, responder por sí mismo y sin asistencia. No podrá valerse de borrador de respuestas, pero sí se le permitirá que consulte notas o apuntes si la Junta, después de conocerlos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria. Nos dice la fracción cuarta, cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el acta respectiva. Cuando sean formuladas por escrito, este se mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente. Habrá que decir que se firman por las partes este pliego que se agrega a los autos porque es una forma de darle certeza de que efectivamente esas son las preguntas que fueron formuladas, ¿sí? La autoridad, cuando el pliego se exhibe por escrito, no transcribe las preguntas. Y entonces lo único que va a constar en el acta son las respuestas. Y por esa razón se firma el pliego para que no haya la posibilidad de intercambiarlo por otro. Digo, no es como si en un órgano jurisdiccional se pudiera realizar esa catafixia de documentos, ¿no? Eso en un país como el nuestro no sucedería ni por casualidad, ¿no? Pero por si las dudas, el legislador dijo, mejor que lo firmen y así no hay posibilidad de que los papelitos se cambien. Nos dice la fracción quinta, las posiciones serán calificadas previamente y cuando no reúnan los requisitos a que se refiere la fracción 2, es decir, que no sean ociosas, que no sean inútiles, que no sean insidiosas y que versen sobre hechos controvertidos, dice, si no fuera así, la Junta las desechará, asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta. Las respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva y si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta de oficio o a instancia de parte lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello. Y aquí está lo que comentábamos hace un ratito, nos dice el artículo 791, si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera del lugar donde se encuentra la Junta, esta librará exhorto acompañando en sobrecerrado y sellado el pliego de posiciones previamente calificado, del que deberá sacarse una copia que se guardará en el secreto de la Junta. La Junta exhortada recibirá la confesional en los términos en que se solicite la Junta exhortante. Y luego nos dice el artículo 792, se tendrán por confesión expresa y espontánea las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el articulante. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros formulamos posiciones, cuando nosotros realizamos preguntas, tenemos que ser cuidadosos con lo que preguntamos porque nuestra pregunta en sí encierra una afirmación. Y aun cuando la parte contraria la pudiera negar, eso no libera la confesión que nosotros pudiéramos hacer. Por ejemplo, si yo quiero demostrar
que él no ganaba 1,000 pesos y lo que quiero es como que demostrar la falsedad. Y le digo que usted ganaba 2,000 pesos. A lo mejor yo sé que él no ganaba 2,000 pesos y tendría que decirme no, pero pues si el salario que le estoy diciendo es mayor, pues desde luego que él, una, puede decir que sí, o dos, aunque diga que no, nosotros ya expresamos que percibía determinado salario, ¿no? Entonces, esas preguntas que nosotros podemos hacer pueden encerrar, decíamos, y pueden constituir, según lo dice el 792, una confesión expresa. Y habría que decir que hay otro tipo de confesión expresa también, que es la que nos dice el 794, y que dice, se tendrá por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio, ¿sí? Era lo que decíamos hace un rato. Entonces, lo que nosotros aseveremos, afirmemos o señalemos en nuestra demanda, en nuestra contestación o en cualquier actuación, pues puede tenerse como confesión expresa. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que señalamos, porque caso contrario, pues como dicen, puede ser usado en nuestra contra. El artículo 793 nos dice que cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre hechos propios ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación del hecho, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento de la Junta, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. Y la Junta podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona. En el supuesto de que la persona a que se refiere este artículo haya dejado de prestar sus servicios a la empresa por un término mayor de 3 meses, la prueba cambiará su naturaleza a una prueba testimonial. Esto es así porque decíamos, si aquella persona que fungía con actividades de dirección y que por esas labores de confianza podría ser considerado como una extensión del patrón, pues desde luego que cuando deja de laborar, ya no forma parte de esa extensión del patrón. Y al no ser parte actora o parte demandada, pues ya no forma parte del proceso como tal, lo cual decíamos es un requisito para que de ahí se desprenda la confesión. Y entonces, al ya no formar parte del proceso, pues entonces la naturaleza de la prueba cambia a testimonial, porque ahora lo que va a declarar, pues es precisamente eso, un testimonio como una persona extraña al juicio.